Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo el profesor Jorge. Hoy día vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Para eso me gustaría, por favor, que apaguen sus audios. Vamos a escuchar la explicación. Terminamos de explicar, hacen sus preguntas y después pasamos a lo que es la práctica, ¿ok? Hoy día trabajamos sinonimia, sinónimos. Eh, Primero que nada, esto ya, bueno, ya lo habíamos explicado, ya vamos a recordar porque esta es una semana, es una clase de reforzamiento, ¿ok? Para estar listos para el examen que es la otra semana, ¿ok? El primero empiezan los exámenes. Entonces, en cuanto a lo que es el curso de sinonimia, el curso de razonamiento verbal sinonimia, por ejemplo, en este caso, tenemos que decir primero que nada que proviene esta palabra de dos voces griegas, que es sin y onoma, ¿ok? Sin, que es conforme, significa sin, conforme, ¿ok? Y onoma, que es nombre o significado. Eso quiere decir que es conforme al nombre, conforme al significado. ¿Ok? Entonces, la conformidad de significados es la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a buscar conformidad de nombres, conformidad de significados, según la clasificación que vamos a ver más adelante. Pero número uno, la sinonimia proviene de dos voces griegas, que es sin y onoma, ¿ok? Dos voces griegas, que dan, digamos, a conformidad de nombre, conformidad de significado. ¿Ok? De manera general, la sinonimia va a ser la relación de pares de palabras que existen en un contexto, en un campo semántico, ¿ya? Y vamos a decir contexto, campo semántico, porque sí, más adelante con la clasificación vamos a ver que el campo semántico, el contexto es fundamental para reconocer el tipo de sinonimia, para reconocer la relación que existe entre palabras, entre significados, ¿ok? Dice que la sinonimia es la coincidencia de significados entre dos o más palabras, es decir, es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. ¿Ok? Muy bien. Otra, se puede establecer varios tipos de sinonimia, eso lo vamos a ver ahora, pues las palabras pueden tener varios significados según el sentido o el mensaje que transmita. ¿Ok? Lo vamos a ver cómo, lo vamos a ver ahora con la clasificación. Primero que nada, vamos a hablar de la sinonimia conceptual. ¿Por qué se llama sinonimia conceptual? ¿Por qué? Porque estas están relacionadas en base a un significado, en base a un concepto. ¿Ok? De ahí es que su nombre de sinonimia conceptual. ¿Por qué? Porque están relacionadas de manera precisa. Porque estas palabras, este par de palabras, pueden ser utilizadas de igual manera y van a proyectar, van a informar, van a representar lo mismo. Van a informar, van a comunicar, van a representar, van a tener el mismo significado, la misma intención de parte del emisor hacia el receptor. La intención va a ser igual, la intención va a ser la misma. Cuando yo digo, cuando hablo de pena, estoy hablando de una tristeza, de una congoja. ¿Ok? Las dos palabras, pena y tristeza, tienen el mismo significado. No importa en qué contexto, la cosa es que los dos tienen el mismo significado, proyectan lo mismo, así que no va a haber ningún problema. Dice que la sinonimia conceptual, de manera Profe, general, se utiliza para reforzar la expresión de un concepto con otra palabra del mismo significado, con la que se refuerza la idea o concepto sin repetir la misma palabra, para expresar un concepto o un significado. Eso quiere decir que ambas palabras, que son parte de una sinonimia conceptual, pueden, digamos, proyectar la misma información, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Como vemos acá, acá le he traído algunos ejemplos, por ejemplo, porque el caso de pena y tristeza no es el único. Roberto es iletrado, Roberto es analfabeto. Los dos, las dos, los dos significados van a proyectar lo mismo, no va a haber ningún problema en que yo utilice uno o utilice el otro. ¿Está bien? Proyectan la misma información. Los dos. ¿Cómo se llama ese tipo de sinonimia? Sinonimia conceptual. Cuando yo utilizo una palabra u otra palabra y el significado proyecta lo mismo. Sinonimia conceptual. Hay un clima helado, hay un clima gélido. Los dos proyectan la misma información. No importa el contexto, los dos van a significar siempre lo mismo. El teatro ardió en llamas, ¿no? Hay un incendio ahí.
El fuego se extendió por todo el escenario. Las dos palabras significan lo mismo. No hay ningún problema en que yo utilice una u la otra. ¿Ok? De igual manera, al parecer, la lumbre de un cigarro fue la causa de que el fuego se extendiera. Las dos, sin importar el contexto, van a proyectar la misma información. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese tipo de sinonimia? Sinonimia conceptual. Vamos a ver otro tipo de sinonimia. La otra es la sinonimia conceptual. Esta es la sinonimia contextual. En este caso, la sinonimia contextual, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver mucho con el contexto. En este caso, el contexto ya varió. Voy a buscar una relación de significados tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta la situación, el momento, las circunstancias, en qué momento se está relacionando estas palabras. ¿Ok, chicos? Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, digo, el roble es más macizo que el girasol. Estamos hablando de qué? De una característica, de su dureza, ¿no? El roble es más consistente que el girasol. Ambas palabras tienen significados diferentes, ojo. En diferentes contextos no podrían ser sinónimos. ¿Qué los hace sinónimos en esta situación? Los hace sinónimos el contexto, el momento, las circunstancias. ¿Ok? Es como cuando yo digo perro y animal. A pesar de que tienen significados diferentes, porque animales de manera general, ¿ok? En algún contexto adecuado, determinado, yo puedo utilizar la palabra animal para referirme al perro. ¿Ok? Pero no va a ser siempre. Yo no siempre voy a, digamos, ya utilizar, digamos, esta relación. No siempre voy a utilizar esta relación. Depende mucho de la situación, del contexto. Depende mucho del momento. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que la primera clase de sinonimia que vimos es la sinonimia conceptual, en la cual había relación porque los significados son iguales, significaban lo mismo. En este caso va a haber una relación, pero hay que tomar en cuenta qué cosa, el momento, la situación, el contexto. Otro ejemplo de este tipo de sinonimia, que también esto es parte de una sinonimia contextual, ¿ah? Quiero aclarar esto, la sinonimia connotativa también tiene que ver, la sinonimia connotativa y la sinonimia referencial, las dos tienen que ver mucho con el contexto. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué, digamos, se van a especificar? La sinonimia connotativa la podemos observar en frases en las que domina la efectividad, pero no en otras. Eres un genio, un monstruo, un tigre. Mi suegra es una bruja pesada, chincheres. No quiero incomodar, digamos, no es con ningún tipo de alusión personal, pero sabemos que a veces a la suegra por ahí le juegan bromas, le hacen chistes acerca de eso, cosa que no es así, ¿no? Pero mira, dice acá, eres un genio, evidentemente se refiere a que eres sabio, ¿no? Tienes capacidades, eres inteligente, y relaciona esta habilidad que tenemos acá en el cerebro ¿con qué? Con un monstruo, ¿no? O un tigre. Eso es muy común en nosotros. Nos gusta relacionar mucho las palabras por su forma, por algunas características, ¿no? Es como te dicen, eres un tigre, eres un lobo, eres un trome, ¿no? Eres un as. ¿En relación a qué? No es que, digamos, no es que en realidad tienes cara de monstruo o tienes forma de un tigre, no se refiere a eso. Es en un contexto, en un sentido figurado, ¿ok? En un contexto metafórico, porque esto es una metáfora. Estoy utilizando un elemento para explicar, explicar otro elemento. Este tipo de sinonimia le vamos a llamar sinonimia connotativa. ¿Ok? Cuando yo utilizo otros elementos para explicar, para relacionar a otros elementos. ¿Está bien? En este caso, la habilidad de ser genio está comparada con ¿qué? Con un monstruo, con un tigre, pero no es que lo sea. No es que sea un monstruo o que sea un tigre. ¿Ok? Muy bien. Otro detalle es que abajo dice, mi suegra es una bruja pesada chincha. No es que la bruja sea, pues, se vista de negro y que huele en una escoba, ¿no?
No se refiere a eso. Se refiere, digamos, a algunas características personales que pueda tener, ¿no? Esta señora, ¿no? Esta mujer, ¿no? O puede ser también un hombre, o puede ser una mujer, o puede ser un niño, pero tiene que ver, digamos, con la relación que existe acá, con la relación de semejanza, ¿ok? Con eso tiene que ver la sinonimia connotativa. Muy bien. Otro tipo de sinonimia para ir acabando con lo que es sinonimia es la sinonimia referencial. La sinonimia referencial está relacionada evidentemente a un referente a una referencia, a una característica en común, como en este caso, el Fénix de los Ingenios es Lope de Vega, y a Lope de Vega le decían el Fénix de los Ingenios, ¿por qué? Porque tenía una habilidad exquisita para lo que es escribir en verso, ¿ok? Entonces, por su forma de escribir, evidentemente lo relacionaba con el Fénix de los Ingenios, y el Fénix, ustedes saben que el ave Fénix, ¿quién era? Era, digamos, es una figura mitológica, ¿no? En la cual en su cola el ave llevaba fuego, ¿no? O lleva fuego. Entonces, esa figura mitológica es relacionada con Lope de Vega, al igual que Caballero de los Mares. Le dicen a Miguel Grau el Caballero de los Mares porque en la guerra con Chile, pues, fue caballeroso, fue atento, y en vez de matar a sus enemigos, más bien los rescataba, ¿no? Los ayudaba, los llevaba en su barco y los ponía a buen recaudo, ¿no? Los apoyaba, los ayudaba. Entonces ahí el apelativo del Caballero de los Mares, ¿no? Entonces hay una relación por algún tipo de característica en cuanto a Miguel Grau y este apelativo, este seudónimo que se le acuñó, ¿no? A Miguel Grau, de igual manera a Lope de Vega. Por ahí es que se llama sinonimia referencial porque hay una característica, ¿ok? Que lo referencia, hay una referencia ahí. Bien, chicos, eso es en cuanto a lo que es sinonimia. Ahora, en cuanto a lo que es antonimia, les hago recordar que la antonimia proviene de dos voces griegas, de igual manera que es anti, que es onoma. ¿Ok? Anti, que significa qué cosa, contrario, opuesto. ¿Ok? Y onoma, que es nombre o significado. Unidas ambas palabras dan significado o palabra contraria, contrario a la palabra opuesta, ¿ok? Entonces, justamente, a diferencia de la sinonimia, en este caso va a haber, ¿qué cosa? Van a haber palabras que se van a contraponer, se van a oponer. Va a haber oposición de palabras, ¿ok? Ejemplo número 1, ahí está, mire, enseño que significa de pocas carnes, delgado, flaco. Dice, enseño es un vocablo que hace referencia a una cualidad constituida de la persona. Flaco, sin embargo, solo es un estado transitorio. Obeso, adjetivo, tiene excesiva grasa en el cuerpo. Entonces acá hay dos características que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, que van a ser palabras opuestas. ¿Por qué? Porque pertenecen a un mismo campo semántico. Están relacionadas ahí. ¿Ok? Están relacionadas ambas palabras. ¿Por qué? Por su peso. Hay características en común. ¿Ok? Por su peso, por lo que comen, por dónde viven, etc. Y el segundo detalle es que las dos son parte de una misma categoría gramatical. Las dos son sustantivos o adjetivos. ¿Qué indica el ejemplo? ¿Qué tipo de categoría gramatical son? ¿Sustantivo o adjetivo? Adjetivo. Son adjetivos los dos. Adjetivo. Muy bien, son adjetivos calificativos. Eso quiere decir que cuando vayamos a trabajar en el examen, la premisa, la que está siempre en la parte superior, la que está con mayúscula en negrita, esa es parte de una categoría gramatical. Si es adjetivo, eso quiere decir que la respuesta también tiene que ser de la misma categoría gramatical, tiene que ser un adjetivo. Si es un sustantivo, de igual manera. En este caso estamos viendo que las dos palabras que son antónimas son, por si acaso, adjetivos calificativos. Las dos coinciden en que son parte de una misma categoría gramatical. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con la clasificación de los antónimos
se clasifican en dos, en antónimos morfológicos o también llamados antónimos gramaticales, ¿ok? Estos antónimos gramaticales, estos antónimos morfológicos, van a ser aquellos que van a estar en oposición, en contraposición, simplemente porque yo le agregué un prefijo. Acá. Le agregué un prefijo y esto hizo posible, ¿qué cosa? Que se cambiara de significado. ¿Ok? Automáticamente se cambió de significado. Miren acá. Esto con esto, miren. Se cambió de significado. Pero, profe, yo la escucho muy parecida. La estructura de la palabra es la misma. Sí, es la misma. Si me piden ubicar digamos, al morfema lexical, a la raíz, yo la voy a ubicar de igual manera, porque esto de acá se llama prefijo. Esto que está acá se llama prefijo, ¿ok? Que es aquella, digamos, palabra que está agregada a la estructura de una palabra, a la raíz de una palabra. Se le ha agregado. Al agregarle ese prefijo, hizo posible que cambie el significado de la palabra. Cuando se le agregó este prefijo, el significado de la palabra ya cambió. Profe, ¿pero tiene la misma estructura, tiene la misma raíz? Sí. Clerical y anticlerical, por su caso, tienen la misma raíz. Tienen la misma procedencia etimológica. ¿Ok? Tienen la misma raíz. Lo que ha cambiado acá es que yo le agregué una palabrita, un prefijo, y esto ha hecho posible que el significado cambie. Pero sin embargo, morfológicamente tiene la misma raíz, ambas palabras. Por eso es que se llama antónimo morfológico, porque la estructura de la palabra se mantiene, ¿ok? Se mantiene la estructura de la palabra, pero, sin embargo, lo que ha pasado acá es que al agregarle un prefijo, el significado de la palabra ha cambiado. ¿Por qué? Porque estos prefijos que se le va a agregar, todos van a ser prefijos de negación, prefijos de contraposición, son prefijos de oposición, ¿ok? Eso quiere decir que los significados van a ser opuestos, contrarios, van a ser negados, ¿ok? Y se convierten en antónimos morfológicos. La otra clase de antónimo, bueno, acá hay un ejemplo de antónimo morfológico. Bueno, acá hay, miren, por ejemplo, esto lo habíamos visto también, creo, con ustedes. Acá están, miren, acá están los antónimos, los prefijos, perdón, más utilizados, los más comunes están acá. Acá lo estoy mostrando, acá también hay más, miren. Son, digamos, los más comunes. Por ejemplo, yo digo válido, acá, a ver, apóyenme. Si digo válido, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo le doy, digamos, la... Inválido. Inválido. Inválido, inválido. Muy bien, Inválido. Ajá. Si yo digo acá, armar, ¿cómo lo transformo? Desarmar. Desarmar. Armar, muy Desarmar, bien. desarmar, desarmar. Ahí, tejer, Y destejer. destejer, muy bien. Otro, a ver, ¿qué pasaría con simétrico? ¿Cómo lo transformo? Asimétrico. Asimétrico. Asimétrico, asimétrico. Asimétrico, ¿no? Muy bien. Antisimétrico. Verosímil, O Inverosímil. simétrico. inverosímil, ¿no? Decir, desdecir. Contradecir. Contradecir. Contradecir también podría ser, desdecir también. Legítimo, Antelegítimo. ¿no? Ilegítimo, ilegítimo. Postergable. Interpostergable. Impostergable. Atender. Desatender. Desatender. Típico. Y destípico. Atípico, ¿no? Atípico. Atípico, ¿no? Se movió la... Moral. Inmoral. Social. Antisocial. Antisocial. Muy bien, chicos. Entonces, lo bueno que me he entendido cuando es un antónimo morfológico. ¿Ok? ¿Cuándo es un antónimo lexical ahora? El antónimo lexical, a diferencia del antónimo morfológico, ¿ok? No va a variar, no se le va a agregar un prefijo, varía totalmente la estructura de la palabra,
Como ven ustedes, movimiento y reposo no tienen ningún tipo de relación morfológica. Son totalmente diferentes, totalmente opuestos. Dice que estos antónimos lexicales, específicamente hablando de los excluyentes, van a ser dos palabras antónimas cuando la negación de una de ellas implica necesariamente la afirmación de la otra. Por ejemplo, movimiento reposo, blanco negro, urbano rural, ¿ok? Limpio sucio, van a ser totalmente opuestos, totalmente contrarios. Va a haber oposición cuando se niega a uno de los dos elementos y esto hace posible que se afirme al otro elemento, ¿no? Blanco, negro, limpio, sucio, día, noche, por ejemplo, urbano, rural. ¿Ok? Yo niego a uno y afirmo al otro. Entonces ese tipo de antónimo se llama antónimo excluyente porque yo estoy excluyendo a uno de los dos elementos. Otro tipo de antónimo van a ser los antónimos inversos. En este caso, los antónimos inversos se van a llamar así, o también llamados antónimos recíprocos. ¿Por qué? Porque necesariamente uno de los dos elementos se van a necesitar. Van a ser dos palabras antónimas inversas cuando designan ideas contrapuestas, pero una palabra no existiera si la otra no estaría. Por ejemplo, deudor y acreedor. El deudor existe porque hay acreedores. ¿Ok? El padre existe, padre e hijo, por ejemplo, ¿no? Son también antónimos inversos. El padre es llamado padre, acuérdate por qué, porque tiene hijos. ¿Ok? El comprador con el vendedor también. Eso iba a decir. ¿Ok? El comprador existe porque hay vendedores. Entonces, hay una relación entre Y ambos. la muerte y la vida, profesor. También, ¿no? También puede ser un ejemplo. Si no hubiera Otro vida, antónimo, no habría muerte. antónimos extremos. Las dos palabras son antónimas en sentido extremo cuando constituyen los extremos de una gradación. Por ejemplo, óptimo, pésimo, o también llamado antónimo superlativo, porque tiene que ver mucho con con el hecho, digamos, de la intensidad de ambas palabras, ¿ok? Porque dentro de óptimo y pésimo van a haber varias categorías, varios niveles. No van a ser los únicos elementos antónimos, ¿ok? Otro, bueno, acá un ejemplo de lo que es, digamos, definición de antónimos, ¿ok? Ahora que presentamos el video también lo van a ver. Las series verbales, ya para ir acabando. Las series verbales van a ser el conjunto de palabras que están relacionadas entre sí y que van a pertenecer al mismo campo semántico. ¿Ok? Esta relación la vamos a ver ahora con los ejemplos. Va a venir también en el examen. Conjunto de palabras que guardan una relación entre sí, teniendo en cuenta un sentido lógico y una secuencia que vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del compuesto, estropeado y destartalado, las tres palabras, ¿ok? Las tres palabras, acá hay más también, las 5 clases de palabras, esto ya lo habíamos trabajado, las 5 clases de palabras van a pertenecer a un mismo campo semántico, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la relación, cuál es la clasificación que hay en cuanto a las series verbales? Número 1, según su presentación, puede ser de un término, de un solo término, ¿ok? Cuando se presenta a través de comas, uno va detrás del otro, por ejemplo, arquero, defensa, delantero. Podría poner acá la secuencia que sigue, por ejemplo, volante, ¿ok? Y ahí cerré, digamos, el ejercicio. ¿Ok? Es uno detrás del otro. Según su presentación también puede ser de pareja de términos. Ya no va a ser uno por uno, sino más bien a través de, ya no va a ser por coma, sino por punto y coma. Perro, jauría, cerdo, piara, por ejemplo, y puede ser un par más, puede ser Pescado cardumen. pescado cardumen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, mula recúa, por ejemplo. Entonces van a ser, digamos, dos pares de palabras, ya no va a ser uno por uno, sino van a ser de dos en dos. ¿Ok? Según su secuencia lógica, o sea, la palabra que va a continuación de las que están yendo entre comas.
Se establece la secuencia lógica entre las palabras en forma continua. Paro, foco, linterna. ¿Cuál sería la que sigue? Hola. Paro, foco, linterna. ¿La que sigue cuál sería? ¿Y lámpara? Puede ser lámpara, ¿no? Muy bien. Según su secuencia lógica, por último, series verbales alternas. Una, esto ya es de manera intersecuencial, intercalada. Perú es a Lima, como Ecuador es a... ¿cuál sería la Quito. Quito. ¿Ok? A igual de decir Venezuela es a Caracas, por ejemplo, ¿no? Chile es a Santiago. Entonces va a ser de manera intercalada. Ya no va a ser de manera lineal, sino de manera intercalada. Bien, chicos. Acá está el método de solución de las series verbales. Establecer el campo semántico, saber en qué contexto estamos relacionando las palabras. ¿Ok? Tomar en cuenta la secuencia lógica con que están agrupadas las palabras, relacionar las palabras de la premisa con la alternativa. La premisa es la que está en mayúscula, la que está adelante, ¿ok? Bien, chicos, ahí está una pequeña explicación.